La importancia del fondo de ojo en el examen clínico radica en que es el único lugar donde pueden verse directamente los vasos, la papila, que es la cabeza del nervio óptico, y la retina, que embriológicamente son una prolongación anterior del sistema nervioso central. Para el clínico interesan sobre todo las alteraciones producidas por la hipertensión arterial, la diabetes y la hipertensión endocraniana. Si tanto el médico como el paciente no presentan vicios de refracción o alteraciones de los medios transparentes del ojo, no se necesita la dilatación de la pupila con colirios anticolinérgicos. No debe usarse atropina, ya que produce cicloplejía. Esto es parálisis de la acomodación por parálisis del músculo ciliar del iris. No solo impide la acomodación por varios días, sino que en personas predispuestas puede desencadenar un glaucoma agudo con aumento brusco de la presión ocular. Casi todos los oftalmoscopios poseen en su cabezal un disco rotativo con lentes esféricas negativas y positivas para lograr un correcto enfoque del fondo de ojo. Un diafragma con filtro verde, con luz aneritra, esto es, sin los rayos rojos, útil para diferenciar entre arteriolas y vénulas, ya que éstas se ven más oscuras, para individualizar hemorragias. Y para diferenciar un edema de papila de una neuritis óptica. En esta última faltan los exudados. Una grilla para estimar la extensión de la lesión. Un diafragma hendidura para establecer si una lesión es procedente o excavada. En el primer caso, la desviación de la luz es convexa y en la excavada, cóncava. Esta diferencia se hace mejor con lámpara de hendidura. El examen se realiza con el paciente sentado, con la mirada fija hacia adelante, hacia un punto lejano o acostado mirando el techo. Cada ojo se examinará con el ojo del mismo lado. La primera dificultad es localizar la pupila, desde una distancia de 20 centímetros. A partir de esa distancia y sin perder la pupila, nos vamos acercando lentamente hacia el ojo, pero sin tocar las pestañas del paciente, pues se provocaría parpadeo. El observador empuña el oftalmoscopio a mano llena y con el índice libre para seleccionar la lente adecuada. Negativa o positiva, si la imagen del fondo de ojo no es nítida, y va recorriendo todos los sectores. Para el examen conviene siempre seguir un orden para evitar de olvidar. Papila, mácula, vasos, retina. La papila puede localizarse hacia el lado nasal. Si no se encuentra, hay que seguir los vasos que convergen hacia ella. La mácula se ubica diciendo al enfermo que mire la luz. Los vasos se estudian en los 4 cuadrantes: temporal, superior e inferior, nasal, superior e inferior. Se verificará entonces color, reflejos luminosos, grosor de arterias y venas y entrecruzamiento de ambos.
La vascularización de la mácula no depende de la arteria central de la retina, sino de vasos que proceden de la coroide, cuyas ramas proceden de las ciliares cortas, ramas de la oftálmica. Por eso, en la obstrucción de la arteria central de la retina, la mácula es la única que permanece rojiza. Luego se estudiará la periferia de la retina, por lo que el enfermo debe mirar en distintas direcciones. Si resulta difícil mirar el ojo izquierdo de frente, se puede hacer con el enfermo acostado desde la cabecera de una camilla y mirando con el ojo derecho. Con la oftalmoscopía directa no se puede ver más allá del ecuador del ojo, es decir, la llamada hora serrata. Para examinar la hora serrata, donde llegan los conos y bastones un poco por detrás del limbo o margen esclerocorneal, debe utilizarse el oftalmoscopio binocular. Se usará la biomicroscopía con lámpara de hendidura para determinar el grado de excavación o elevación de una lesión. Y la retinofluoresceínografía para estudiar vasos y lesiones no bien aclaradas. Y la retinografía, esto es la fotografía del fondo de ojo. Con la luz policromática, el color del fondo de ojo difiere según el color de la piel. Se debe a los vasos coroideos y es modificado por la capa del epitelio pigmentario de la retina y por el pigmento coroideo. En las personas rubias tiene un color rojo anaranjado. En el albino el color es mucho más amarillento y se distinguen bien los vasos coroideos. En una persona trigueña el color es un poco más oscuro, rojo ladrillo y teselado, esto es, en forma de mosaico. También se llama fondo de ojo atigrado. Se ve también en un adulto senil, en que aumenta el pigmento de la coroides, que al alternar con el color anaranjado de los vasos da el aspecto en mosaico. En el joven, en cambio, no suele verse la coroides, porque lo impide el epitelio pigmentario de la retina. En las personas morenas es de un color gris parduzco. La papila se ubica hacia el lado nasal. En realidad, lo que vemos es el disco óptico, pues la papila es un elemento histológico más extenso. Tiene color amarillento por la presencia de fibras mielínicas detrás de la lámina cribosa de la esclera y está rodeada por pigmento. En su centro hay una depresión en embudo formada por la separación de las fibras nerviosas más blanca que el resto de la papila. Se llama depresión o excavación fisiológica. Nunca toma la papila entera, lo que la distingue de la excavación patológica del glaucoma y de la atrofia del nervio óptico. A veces en su interior se ven puntos grises que representan los orificios de la lámina cribosa. La mácula, llamada también mácula lútea, se localiza pidiéndole al paciente que mire la luz. Se encuentra hacia el lado temporal. Pero como es la zona de la visión central y su sensibilidad es máxima, para verla debe dilatarse la pupila. No posee vasos visibles
y en su centro presenta un punto brillante llamado fóvea. Es irrigada por vasos de las ramas temporales de la arteria central que forman un arco a su alrededor. Desde la excavación de la papila o nervio óptico salen los vasos centrales de la retina. La arteria procede de la oftálmica, rama de la carótida interna. Entra en el nervio óptico y al llegar a la superficie de la papila se divide en dos ramas, una ascendente y otra descendente. Cada una a su vez se divide en ramas secundarias, una interna o nasal, superior e inferior, y otra externa o temporal, superior e inferior, que se ramifican en toda la extensión de la retina hasta la ora serrata. Las venas siguen un sentido inverso, pero el mismo recorrido, y en número de dos entran en el nervio óptico. Las arterias se distinguen de las venas por su menor calibre, su color rojo brillante con un reflejo a lo largo de su centro y su trayecto más rectilíneo. Las venas son de mayor calibre, de color rojo más oscuro, son más tortuosas y su reflejo luminoso es más débil. Normalmente no se observan pulsaciones en las arterias y sí en las venas, justo en su emergencia del disco o en los puntos donde cambian de dirección. Se debe al aumento de la presión intraocular en sístole que comprime a las venas en esos puntos. Por eso se ve más neto si se comprime el globo ocular. El pulso arterial visible es siempre patológico y ocurre en el glaucoma, en la insuficiencia aórtica, en la tirotoxicosis y en la anemia grave. La retina es de por sí transparente. En efecto, el color rojizo se debe a la transparencia de los vasos coroideos que se ven a través de la retina, en especial cuando hay poco pigmento tanto en la retina como en la coroides. Los vasos coroideos son más periféricos y se diferencian de los de la retina porque son más aplanados y sin reflejo central. La papila experimenta dos tipos de alteraciones, el edema y la atrofia. Se distinguen tres tipos de edema. El edema de la hipertensión endocraniana como consecuencia de un tumor encefálico. El edema por inflamación de la papila o papilitis. El edema de la hipertensión arterial y de la ateroesclerosis con compromiso renal. En casos dudosos, el diagnóstico diferencial lo hace la retinofluoresceinografía. El edema de la hipertensión endocraniana por un proceso expansivo endocraniano es grisáceo y forma un rodete prominente alrededor de la papila e ingurgitación venosa. No hay excavación fisiológica. Pero la retina que está cerca está indemne, aparentemente. Sin embargo, a veces puede presentar hemorragias y exudados, y si el proceso es antiguo, la estrella macular. La agudeza visual central se modifica poco, y sí se altera la visión periférica que se ve a la campimetría. El edema de la papilitis, es decir, de la neuritis óptica intraocular, no forma rodete, pues sus bordes son más bien difusos.
Cuando el nervio se afecta por detrás del ojo, se tiene la neuritis óptica retrobulbar. Pero aquí las lesiones de la papila no son tan prominentes. En ambos hay dolor ocular, disminución rápidamente progresiva de la visión con escotoma central. La papila se ve tumefacta y prominente, de color blanco, grisáceo y de bordes difusos, y a menudo con manchas blancas. Se reconoce, pues hacia ella convergen los vasos que se encuentran alterados, las arterias finas y las venas tortuosas. Las siguientes imágenes nos permiten diferenciar bien estos dos tipos de edema. Es esta la imagen de una neuritis óptica con edema papilar difuso, con exudados y hemorragias. Esta otra imagen es la de una papila de estasis, esto es el papiledema por tumor cerebral, con gran tumefacción de la papila y protrusión de la misma, y venas tortuosas y hemorragias en la papila o cerca de ella. El tercer tipo de edema es el de causa vascular y es el que ocurre fundamentalmente en la hipertensión arterial y la ateroesclerosis. Aquí el edema es difuso, borra los bordes y se acompaña de edema de la mácula, donde constituye la imagen de estrella formada por puntos blancos y en el centro la fovea. Hay exudados, hemorragias, arterias estrechadas y cruces arteriovenosos. Otra imagen de edema de papila difuso, estrella macular y arterias adelgazadas en hilo de alambre. La imagen de un pseudoedema por degeneración de la coroide puede verse en los vicios de refracción, el astigmatismo y la hipermetropía. Aquí vemos una degeneración miópica alrededor de la papila y de la mácula. La atrofia de papila del nervio óptico se presenta como atrofia simple o primaria y atrofia secundaria. En ambas disminuye la agudeza visual y la campiometría muestra una contracción concéntrica desde la periferia con disminución del sentido luminoso y ceguera de los colores. Primero se pierde el verde y después el rojo. Y puede terminar en ceguera completa. Se describe en tres formas. La atrofia simple o primaria, que muestra la papila blanca con los bordes bien definidos y una excavación en forma de plato, la retina a su alrededor es normal, se ve sobre todo en la tabes, la acromegalia, la diabetes, etc. La atrofia secundaria se ve en el papiledema, la neuritis óptica y los tumores del nervio óptico. En los meningiomas de la pequeña ala del esfenoide se tiene el síndrome de Foster-Kennedy con atrofia papilar y escotoma central del lado de la lesión y edema de papila del otro lado por hipertensión endocraniana. La atrofia secundaria de la neuritis óptica y del papiledema presenta los bordes borrosos, irregulares, sin vasos pequeños y cubierta por tejido conjuntivo, pues el exudado anterior se ha organizado. Las arterias son estrechas y las venas normales y tortuosas, y a veces limitadas por una línea blanca en forma de fantasma televisivo.
Otra forma secundaria es la que presenta una gran excavación central con bordes bien definidos, propia del glaucoma. Aquí los vasos se acodan o se interrumpen en el borde de la excavación. Las venas están dilatadas y las arterias contraídas, y hay pulsación en ambos. El pulso arterial es un síntoma importante del glaucoma. Si no se ve, se puede presionar el ojo para que aparezca. Alrededor de la papila se ve un círculo blanco amarillento debido a atrofia de la coroides. Las alteraciones vasculares que interesan desde el punto de vista cardiovascular son las que se ven en la ateroesclerosis, la diabetes y la hipertensión arterial. Hay trastornos que se presentan tanto en lesiones vasculares como en alteraciones locales oculares. Estas alteraciones son la hiperemia de la retina, el angioespasmo, la anemia de la retina, las hemorragias, la obstrucción vascular y las vasculopatías no obstructivas. La hiperemia activa, en que las arterias se ven más repletas y la papila más rosada, puede presentarse de manera transitoria antes de que aparezca la vasoconstricción en la hipertensión arterial. La hiperemia pasiva presenta venas dilatadas y tortuosas. También se conoce como cianosis de la retina y se debe a estasis venosa tanto por causas locales como generales, por ejemplo, hipertensión endocraniana, enfermedades cardíacas como la enfermedad de Ayerza y en la poliglobulia. El angioespasmo suele presentarse de manera transitoria en ciertos estados como la migraña, el síndrome de Raynaud y las enfermedades oculares y cardiovasculares, pero puede ser idiopático. Suele acompañarse de disminución fugaz de la agudeza visual. No debe confundirse con la contracción tónica de las arteriolas que se asocia con la hipertensión arterial, pero puede complicarse con angioespasmo y ello es causa de trombosis y obstrucción arterial. El angioespasmo suele durar de minutos a horas. Las hemorragias de la retina varían en tamaño y forma y por lo general se ubican cerca de los grandes vasos y de la región macular. Cuando se sitúan entre las fibras nerviosas de las células ganglionares que convergen hacia la papila para formar el nervio óptico, se tienen las hemorragias en llama o en pavesa. Y cuando son más profundas, son redondeadas u ovaladas y de contorno irregular. Además de las causas locales, hay causas externas como traumatismo, enfermedades cerebrales y hemáticas, estados toxo-infecciosos, en la obstrucción vascular, pero fundamentalmente en la hipertensión arterial, la diabetes y la ateroesclerosis. Una alteración circulatoria importante es la obstrucción vascular arterial o venosa. La oclusión de la arteria central de la retina o de una de sus ramas puede deberse a espasmo, embolia o trombosis. Si la causa no se elimina durante las primeras horas, hay ceguera, perdiéndose incluso la percepción luminosa. A veces, parte de la retina conservan su función
por la existencia de vasos cilio-retinales, anastomosis entre el sistema retinal y el ciliar, ramas de los vasos ciliares cortos. Los vasos retinales no tienen anastomosis entre sí, son terminales, por eso en la obstrucción de la arteria central no hay circulación colateral y aparece ceguera. La presencia de los vasos cilio-retinales preserva la visión central, aunque la periférica se ha perdido por completo. La embolia, por lo general, se debe a endocarditis bacteriana, mientras que la trombosis es propia de la ateroesclerosis. La obstrucción suele ser unilateral. La embolización en el ojo izquierdo, la trombosis en cualquiera de los dos. Las arterias se ven muy adelgazadas y el fondo de ojo se pone pálido y edematoso. Pero la fovea en el centro de la mácula presenta un color rojizo cereza por el reflejo de la coroides. Los vasos en la periferia de la retina desaparecen. Las venas también contienen menos sangre y presentan a veces un aspecto arrosariado y son pulsátiles. Después de algunos días, la retina se atrofia. La obstrucción venosa puede ser del tronco principal o de una de sus ramas. Las venas se ven ingurgitadas y flexuosas y hay edema de papila. A veces la vena trombosada se recanaliza, se forma circulación colateral y desaparecen las hemorragias y los exudados. Constituye una complicación de varias enfermedades vasculares, ateroesclerosis y en personas de edad avanzada. A menudo son causas predisponentes la diabetes, la poliglobulia, la trombocitosis. El enfermo pierde la visión y a menudo se desarrolla un glaucoma secundario. Si se obstruye una rama, la visión solo se pierde en el sector correspondiente. Si toma una rama temporal, se reduce la visión central. Aquí vemos la trombosis de la vena central de la retina, con las venas enormemente distendidas y tortuosas, hemorragias, porque la sangre sale de las venas en muchos puntos. Las hemorragias son recidivantes y las arterias están adelgazadas. Con el tiempo se produce la atrofia de la retina. Cuando la obstrucción se establece en una de las ramas, en este caso en la temporal superior, las lesiones son parecidas, pero limitadas a la zona correspondiente. En este caso, se complica con disminución de la visión central. La hipertensión arterial y la ateroesclerosis dan las llamadas vasculopatías no obstructivas. También las provocan la diabetes y la esclerosis senil. En efecto, a partir de los 60 años se observa una disminución difusa del calibre vascular y las arterias se vuelven más rectas y se bifurcan en ángulo agudo. De la misma manera, se alteran las venas y aparecen cruces arteriovenosos. La diabetes provoca numerosas alteraciones y muchas de ellas se deben a la ateroesclerosis y a la hipertensión arterial, consecuencia de la nefropatía diabética. La presencia de ingurgitación venosa constituye uno de los signos precoces y característicos de la retinopatía diabética.
Como consecuencia de esta turgencia se producen cambios degenerativos en la pared del vaso, en especial venas, y se forman microaneurismas en el sector capilar, cuyo tamaño es el de una cabeza de alfiler. Su rotura produce hemorragias en el vítreo que, si son invadidas por tejido de neoformación, constituyen la retinitis proliferativa. Suelen combinarse con hemorragias y exudados, hemorragias en llama y exudados algodonosos. La rotura de los microaneurismas provoca hemorragias en el vítreo. Si esas hemorragias son invadidas por tejido de neoformación, se constituye la retinitis proliferativa con banda de tejido blanquecino, con vasos sanguíneos que van de la retina al vítreo. Puede ir seguida de glaucoma, opacidad del vítreo y desprendimiento de retina. Si estas lesiones se ven de un solo lado, indican obstrucción carotidia. El síndrome vascular hipertensivo presenta dos etapas. Un periodo inicial con arterias pletóricas e hiperemia activa de la retina, y un segundo periodo en que se presenta el cuadro típico con arteriolas adelgazadas, pálidas y más rectas y venas normales, y en apariencia más grandes, y halos grises a lo largo de los vasos. Suelen describirse dos formas de esta última etapa: la que muestra las arteriolas de calibre normal y la que muestra las arteriolas adelgazadas. En el primer caso es la ateroesclerosis la que actúa primero, y en el segundo caso es la hipertensión arterial, causa a su vez de ateroesclerosis. Las arteriolas pueden verse arteriolas en hilo de cobre, en hilo de plata y tortuosas. Las venas se ven algo ingurgitadas y flexuosas, y aparecen los cruces arteriovenosos. Aquí se ve un cruce arteriovenoso normal y al lado una compresión arteriovenosa en su comienzo, donde solo desaparece la vena. Si la compresión es mayor, aparecen los dos signos fundamentales. El signo de Gunn, en que la arteriola aprieta la vena, por lo que sus extremidades aparecen adelgazadas antes y después de ser cruzadas por la arteria. El signo de Salus constituye una acentuación de este signo de Gunn. La vena desaparece unos 3 milímetros antes del cruce y reaparece a una distancia igual. Este signo tiene pronóstico vital. La sobrevida no suele superar los 3 años cuando se presenta. A ambos lados de las arteriolas suelen verse fantasmas, esto es, líneas blancas, como los fantasmas televisivos. Las arteriolas adelgazadas sin esclerosis son rectas, sin brillo y en hilo de cobre. Si secundariamente se esclerosa, es más flexuosa. Hay pocos cruces arteriovenosos. La papila es pálida y la mácula sin vasos. Juntamente con estos síntomas se presentan en ambos casos hemorragias en llama y redondeadas, exudado de tipo algodonoso o duros y edema. Todos estos signos oftalmoscópicos, junto con otros parámetros
clínicos y de laboratorio, como radiografía de tórax y electrocardiografía, constituyen la base de la clasificación de Kate y Wagener, que tiene fines sobre todo pronósticos y que los divide en 4 grados. Primer grado. Hay vasoconstricción difuso localizada. Las venas son normales. El engrosamiento de la capa muscular y de la íntima disminuye la luz del vaso en forma progresiva y con ella el reflejo luminoso normal. En un primer momento, este reflejo aumenta hasta ocupar todo el grosor de la arteria, pero el brillo disminuye y el color se vuelve anaranjado, de ahí el aspecto en alambre de cobre. Luego, el ancho del reflejo disminuye, a menudo de manera segmentaria, y se agrega una doble línea blanca por aumento del grosor de la pared. Es la arteria envainada. Al final se obstruye totalmente el vaso, desaparece el reflejo rojizo y es reemplazado por otro blanco, constituyendo la arteria en hilo de plata. Segundo grado. Mayor estrechamiento vascular y arterias en alambre de cobre y signo de Gunn. Tercer grado. Las arterias endurecidas toman el aspecto de alambre de cobre por aumento del reflejo luminoso del vaso y de plata, y al ejercer presión sobre las venas subyacentes en los cruces arteriovenosos, primero las aplastan, signo de Gunn, y luego las estrangulan y obliteran, signo de Salus. A ellos se agregan las hemorragias y los exudados. Aquí vemos cómo la arteria aplasta la vena subyacente, disminuyendo su luz y dando el signo de Gunn. La mayor compresión de la arteria estrangula y obstruye la vena, dando el signo de Salus. La constricción venosa puede ocasionar una oclusión trombótica con formación de circulación colateral por encima y por debajo de la arteria. Su presencia es un signo patognomónico de oclusión vascular. También puede trombosarse la arteria central de la retina o cualquiera de sus ramas. Las hemorragias de las capas superficiales toman el aspecto en llama y las profundas más grandes, difusas, ovaladas o redondeadas. Otra imagen característica es la presencia de exudados algodonosos, blanquecinos, que dan un reflejo brillante por fuera de la papila. El exudado crónico es amarillento. A veces, la constricción tónica de los vasos es precedida de un estado de angioespasmo que puede progresar hacia la obliteración parcial o total de las arterias, como vemos aquí por encima y por afuera de la mácula, simulando 2 cordones sólidos blanquecinos. Cuarto grado, a todo lo anterior se agrega el edema de papila. Aquí lo vemos junto con arterias en hilo de plata, hemorragias y exudados. En esta otra se ve el edema de papila con hemorragias y exudados. Repasando la clasificación de Wagener y Kate, ordena las alteraciones del fondo de ojo en la hipertensión arterial y lo hace en 4 grados. Grado 1, disminución del diámetro arterial, zonal o general. Grado 2, cruces arteriovenosos y a veces hemorragias aisladas focales. Grado 3, hemorragias y exudados. Grado 4, edema de papila. Con el examen de fondo de ojo que interesa
tanto al oftalmólogo como al clínico como al neurólogo, en especial para estudiar las alteraciones provocadas por la aterosclerosis, la hipertensión arterial y la diabetes, damos por terminado el curso de bases del examen de la presión arterial.